decirlo, de la mano, Sí. ya que supongo que, pues si tú tienes algún interés en algo, pues también como que te enfocas en eso y pones desempeño y como que vas mejorando en tanto la formación de tu aptitud en esa área como en, en lo de intereses que se relacionen a tu principal interés que tienes. Ok. ¿Alguien más? Sobre lo que ya hicieron los dos ejercicios del quién soy y las eh, aptitudes. Yo Yo, profesor. quisiera, A ver, primero Daffer y luego Víctor. ok, yo de la primera tarea me puse a pensar mucho en qué seré en 10 años. O sea, creo que al principio lo sabía, pero después me entró mucho la incertidumbre de si en Ajá. verdad lo haré dentro de 10 años o qué seré dentro de 10 años. Ok. Y sigo sin poder contestarlo. Bueno, yo creo que es muy interesante el ejercicio en ese sentido, porque no solamente es para ustedes, se puede adaptar a incluso para mí, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Tal vez lo que podemos hacer es dividir en metas a un plazo más corto y entonces con ello podemos dar cabida a lo que será un plazo más amplio, ¿no? Más largo, como esos 10 años. Pero sí es muy interesante cuando nos sentamos a reflexionar sobre lo que somos. Eso es lo importante del ejercicio, pienso yo. Claro que tal vez yo no tenga la capacidad como para poderlos guiar, am, para observar ya otro tipo de situaciones que se presenten o que ustedes descubran con este tipo de actividades. Tal vez se pueda canalizar con algún profesional, pero la intención no es exactamente el que yo les pueda brindar esa atención, esa ayuda que va más allá si ustedes descubren alguna situación que tal vez les haga sentirse un tanto incómodos con lo que están viviendo, con lo que están pasando, ¿no? Les digo, puede extenderse. ¿Qué es lo que siento en este momento? ¿Cómo me siento para actuar, tal vez ya no en tantos años, sino en unos meses, debido a la forma en que casi ya 2 años, año y medio al menos, hemos estado viviendo. Ok, pero esa puede ser una parte importante de lo que ahorita tú estás viendo, cómo puedes tal vez recortar todo para que de una manera más corta puedas ir dando cabida a todas esas expectativas que tienes sobre lo que vas a hacer. Puede ser. ¿Algo más, Daffer? ¿No? Víctor. ¿Ya me escucha, profesor? Ya. Ok. Pues, no sé, estos ejercicios como que sí te ayudan de cierta manera porque el ser humano, o bueno, la persona, va a estar, siento que va a estar siempre cambiando. O sea, vas a tener tal vez el mismo comportamiento, pero como que tu manera de ver las cosas van a ir cambiando, como que va a ir dependiendo de la madurez que vayas tomando a lo largo de tu camino. Así es. Entonces, por ejemplo, esta tarea de cómo te ves en 10 años, pues yo como que yo sí tengo mucho en mente de, quiero hacer esto, quiero tener ciertos objetivos, quiero a cierta edad haber por lo menos haber alcanzado esto que tengo de meta, ¿no? Ok. Tal vez hay un punto donde no siempre vas a cumplir eso, ¿no? O sea, tal vez no dependa mucho de ti, sino de las circunstancias, ¿no? Que se pueden ir dando a base de cómo vas transcurriendo en el tiempo. Hay Ujú. cositas que no dependen tanto de ti, pero si puedes hacerlo, pues yo digo que lo aproveches, ¿no? Entonces, como que estos trabajos o estas tareas como que sí te ayudan a reflexionar de cierta manera,
para decir, mira, sí, sigo siendo el mismo, o tal vez no, o tal vez tengo las mismas metas, o tal vez ya cambiaron un poco. Como que va a ir modificando eso. Así es, como que vas reajustando lo que va ocurriendo, ¿no? Así es, y no sé, se me hace como que bonito, Ajá. porque pues no sé qué va a pasar el día de mañana, pero pues por eso hay que tratar de vivir el hoy y aprovecharlo. O sea, lo dice alguien que tal vez sí soy muy flojo, pero como que trato de decir, no, mejor, si puedes ahorita, pues hazlo. O sea, no sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes si realmente vas a seguir estando vivo o algo así. Sí, bueno, pues sería un caso extremo, ¿no? Ajá, o sea, cualquier cosa puede pasar, o sea, ya se cayó el metro. Bueno, eso nadie lo esperaba y Ajá, ocurrió. entonces pues, hay un punto de esto, pues ya cualquier cosa puede pasar pero no sé, como que a veces es algo bonito, o tal vez te adentras tanto, como lo había mencionado mi compañera Daniela, de que te adentras tanto y ya no sabes si realmente qué va a pasar en Ajá, 10 años, ¿no? muy bien. Y creo que sería todo. Ok, muy bien, Víctor. ¿Alguien más? Ajá, ajá, ajá. Así es. Así es. Bueno, ahí podríamos poner. Ajá, sí, adelante. Muy bien. Así es. Ajá, ok, ajá, ok. Bueno, ahí en ese sentido sí, habrá que tomar en cuenta siempre la edad, el vigor que tenemos va cambiando definitivamente, incluso en nuestro organismo, el metabolismo cambia y si no estamos preparados para ello, pues empezamos con otro tipo de problemas físicos que afectan nuestra salud. Sí, definitivamente también hay que reconocer hasta dónde podemos realizar cierto esfuerzo, hasta dónde podemos realizar ciertas actividades
Y es muy importante eso de establecer los plazos. Específicamente aquí me voy a atrever a poner mi ejemplo. Yo inicié trabajando, dando clases en secundarias particulares, pero de igual manera yo en algún momento pensé, no haciendo este tipo de ejercicios, pero pues sí de repente te pones a pensar, ¿hasta dónde voy a ser tolerante con estos chicos de secundaria? Porque trabajar con adolescentes y a esa edad es bastante complicado. Y entonces esa fue la pregunta en alguna ocasión. Y bueno, yo pensé de aquí, en ese tiempo, de aquí a 10 años, yo creo que es el tiempo en el que yo voy a aguantar. Que en ese momento era estamos hablando de, yo tuviera, decía yo, 45 años, para mí va a ser el momento en que yo me tenga que retirar de secundaria. No fue exactamente a los 45 años, fueron 2, 3 años más, pero efectivamente en ese momento yo me daba cuenta que mi tolerancia para con los chicos ya no era la misma y que tenía que buscar otros rumbos. Ya, bueno, para este tiempo pues yo ya estaba también trabajando en el nivel superior y bueno, definitivamente es algo que se tiene que tener considerado. ¿Qué voy a hacer a cierto tiempo? Las cosas se dieron, digo, no con la exactitud que yo decía, pero pues sí se da uno cuenta cuando ya las ciertas capacidades que uno tiene ya no son suficientes. Entonces lo mejor precisamente es tener ya presente nuevas expectativas, otros planes a futuro y poder seguir viviendo plenamente, que es de lo que se trata. Ya mencionaba Víctor, si no me equivoco, en cuanto a cómo también tengo que vivir. También hay un aspecto importante de lo que acaba de mencionar Omar. Se les ha inculcado, sobre todo a ustedes, a nosotros también, pero bueno, ya como nuevas generaciones, sobre todo a ustedes les tienen esta idea de que hay que vivir la vida, que lo que venga a futuro no importa, no es importante. Yo creo que no, esa idea equivocada de ser tan egoísta en decir, si no vives al día, realmente no estás para vivir en este tiempo, creo que está equivocado. Yo creo que siempre el prevenir, el establecer objetivos, metas a futuro es importante, porque si no, pues estamos divagando. Es cierto, hay que disfrutar el presente, hay que disfrutar lo que tenemos, pero también hay que saber prever, anticipar hacia el futuro y no vivir con esa angustia de lo que tengo que hacer hoy, que me tiene muy estresado, que me tiene pues hasta deprimido y sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? Es vivir con esa angustia permanente, porque para esa situación va, en cuestión laboral, tienes que estar al día, tienes que trabajar el presente y todo el tiempo la se vuelve muy pesada, muy estresante. ¿Y qué va a pasar mañana? Aunque diga, no te preocupes por el mañana. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Tal vez mañana ya no me quieran en este trabajo. ¿Y qué va a ser de mí? ¿En dónde voy a conseguir un empleo de manera inmediata? Entonces, ese tipo de situaciones muy individualistas que se manejan, pero que empiezan ya a empezar a abandonarse afortunadamente, son las que en algún momento tampoco deben de ser las adecuadas. Por eso esta parte del desarrollo humano, el de estar constantemente reflexionando quién soy, cuáles son mis aptitudes, cuáles mis intereses y si verdaderamente, como ya mencionaron algunos de ustedes, si verdaderamente las cosas van bien. Si no, bueno, ¿dónde tengo que hacer esos ajustes? Pero esa es la idea precisamente de este tipo de ejercicios. Incluso hasta para darme cuenta, tal vez, en algún lado, pues no es precisamente lo que yo quería hacer y puedo cambiar el rumbo. Ok, ¿hay alguien más que quiera participar? Yo, profe, Jessie, bueno, ok. de las últimas actividades que nos ha dejado, pues me ha puesto a pensar pues como en mis habilidades y mis aptitudes. Las habilidades son aquellas que tenemos, bueno, Ajá. por sí, ya desarrolladas, y las aptitudes son como las que nos gustaría tener o desarrollar. Y creo que, bueno, lo que yo vi en mí fue que muchas de las que
me costó mucho trabajo ver mis habilidades, como usted mencionaba anteriormente, y en las aptitudes, pues vi que tenía más intereses. Ajá. Pero viendo muy reducidas mis habilidades, porque creo que no me desenvuelvo bien en una cosa en particular, tengo que esforzarme para conseguir cualquier cosa, creo yo. Y pues, pero como usted, bueno, ahí nos decía en el texto que nosotros teníamos podíamos desarrollar esas habilidades siempre y cuando nos comprometamos, nos disciplinemos y para poder lograrlo. Así es. Algo Sí. muy... Y adelante. No, adelante, maestro. Sí, es que es algo muy importante que mencionas, la iniciativa que cada uno de nosotros tengamos. Porque sí, nos los puede decir otra persona, pero si no nace de nosotros esa decisión, esa determinación para hacer las cosas, difícilmente se van a lograr. Y no podemos tampoco dejar en manos de otro al 100% la toma de decisiones. Siempre tenemos que estar nosotros con esa iniciativa para poder lograr las cosas. Eso es definitivo. Podemos tener, no sé, en cuestiones médicas, quien nos atiende, quien nos sugiere, quien nos para ciertas, pensando en algo muy recurrente últimamente, que es la nutrición. Ok, asistimos con la nutrióloga, tal vez esa nutrióloga tome medidas extremas, pero al final de cuentas quien decide qué hacer, pues somos nosotros. Tal vez esas extremos no tengan que ir a ese límite, pero pues de quién depende que las cosas salgan bien, depende de nosotros. Porque incluso dicen también algunos, si yo llevo, con ese mismo ejemplo, si yo llevo esa dieta extrema, pero me estresa porque dejé de comer con las medidas que me estaba marcando y eso me causa angustia, pues entonces me va a servir esa dieta. Yo mismo me estoy afectando porque no abandono esa presión. El estrés me sigue en todo momento. Estoy angustiado porque no he mantenido la dieta estricta y pues eso más que ayudar para conseguir bajar de peso, al contrario, me va a frenar. Dice, es algo tan complejo, por eso esta situación del ser biopsicosocial, e incluso por eso la OMS así lo maneja, porque no solamente es la enfermedad, sino que es todo ese complejo que se va reuniendo para que las cosas fluyan. En el ejemplo este que les menciono de una dieta, ¿no? ¿Por qué a veces no funcionan las dietas, a pesar de ser tan estrictas? Y así ocurrirá con otras situaciones de la vida. Si no me doy esa oportunidad, si no tomo la iniciativa y siempre estoy dándole vueltas al asunto, pues solamente estoy generando estrés y me estoy bloqueando yo mismo. Bueno, hasta aquí vamos bien, entonces. Sí, profe. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar? Ahorita ya no, gracias, profe. Es que Muy bien. está mi sobrino y anda haciendo mucho ruido. Ok, no te preocupes. Bueno, pues entonces vamos a nada más a completar esta parte. Porque habíamos visto hasta esta parte de la individuación, porque es importante el desarrollar nuestra propia personalidad, porque el ser empático con las personas, ser asertivo, pero está el complemento que es la socialización. Y bajo las palabras de economista chileno Max Nietzsche, podemos decir que pues, la socialización tiene que ver con el desarrollo cultural y con todo lo que implica esa cultura. Todas las necesidades que envuelven serán parte de donde nos empecemos a ver involucrados. ¿Por qué nos identificamos con una cierta cultura? Bueno, dice este autor, que cada cultura tiene necesidades fundamentales. Desde el punto de vista antropológico se identifican diferentes necesidades. Y necesidades pues también empiezan a incluir de manera personal a cada individuo. Tenemos entonces necesidades de subsistencia. Hay
actividades de donde se van a obtener los alimentos. Hay actividades que se dedicarán a la confección del vestido, en este caso dice abrigo térmico, de una vivienda bien acondicionada, de todo aquello que nos permita sobrevivir. Por otro lado está también una necesidad de protección y seguridad. Por eso también buscamos el poder interactuar con otras personas. Es esa situación en el que buscamos el estar cuidados, el estar seguros bajo el resguardo de alguien, para terminar con esa incertidumbre en algún otro tiempo de subsistencia. Bueno, yo solo tal vez no pueda sobrevivir, tal vez pueda obtener algo de comida, pero ¿qué va a pasar con todos los demás que me hace falta? Con ello, entonces, bueno, se termina un tanto la disminución de la necesidad de subsistencia. Se reducen esa sensación de riesgo para enfermedades, para la inseguridad que ahora vivimos, tanto de nuestra persona y como parte de un conjunto de manera comunitaria. Entonces tenemos las dos primeras tienen que ver con la subsistencia, porque tenemos la comida, tenemos el refugio, tenemos el vestido adecuado, suficiente para poder sobrevivir. Tenemos entonces ese resguardo que buscamos al relacionarnos con otras personas para sentirnos protegidos y seguros. Al mismo tiempo que se desarrolla también el afecto, la compañía, las relaciones sociales, los amigos, los compañeros, aquellos con los que vamos a sentir cierta afinidad. Viene el entendimiento, es decir, cómo es que me voy a comunicar con las personas, cómo me voy a poner de acuerdo, cómo voy a entender, cómo voy a comprender lo que me están diciendo. Entonces, quiero los conocimientos básicos para desenvolverme en ese medio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Soy parte de ese grupo, ya soy aceptado. Ahora, ¿cómo es que yo empiezo a influir en ese grupo? ¿Qué tanto puedo aportar? Entonces, influyo en las cosas, en el curso de cómo van ocurriendo las cosas, participo en las decisiones, e incluso puedo ver, puede haber errores, puede haber aciertos, y todo afecta no nada más a la persona que participa, que se involucra, sino también a los demás, pero también puede haber una ganancia cuando son acertadas esas decisiones que se toman. Pero no solamente es involucrarse en las actividades, participar, opinar, decidir. También el entretenimiento es importante. Por lo tanto, también puedo participar en esas actividades lúdicas para estimular, para ocupar mi tiempo libre, simplemente para divertirme. Puedo ser creativo también dentro de ese grupo. ¿Qué tanto puedo aportar para que se vayan realizando diferentes cosas? ¿Qué tanto puedo crear? ¿Qué tanto puedo plasmar mis sentimientos, mis emociones, la forma en que veo la realidad? Ahí estoy creando. Y no solamente en cuestión artística, también en cuestiones profesionales. Ya adquiero los conocimientos, los aplico y entonces empiezo a crear. ¿Sí? Pero no solamente de manera aislada, también creo, pero aportando algo para otras actividades, otras profesiones que se relacionan con lo que yo, para lo que yo me he preparado. Y con ello, bueno, estoy también identificándome y siento pertenencia hacia ese grupo, hacia esa cultura. Puede ser desde un solo grupo con el cual yo me identifico, el grupo de amigos, el grupo escolar, o puede ser varios, los amigos y la escuela, y todavía más extenso a toda una comunidad.
Entonces ahí es donde empiezo a buscar elementos de referencia y me reconozco como parte de una cultura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Son mis gustos, mis habilidades, qué quiero ser, mi vocación incluso, esa parte individual, cómo el medio ha influido para formar mi carácter, mi personalidad. Y con todo esa riqueza que tengo de manera individual, empiezo a buscar cómo participar con otras personas. Es ahí donde empieza la socialización. Ya mi familia me dio los principios básicos, la escuela ya me da el conocimiento para poderme comunicar y empiezo a interactuar de una manera más ágil con los demás. Empiezo a pertenecer a diferentes grupos en donde yo aporto, también obedezco, también decido, y las consecuencias buenas o malas pues también me van a afectar o me van a premiar, depende del caso. Pero también puedo demostrar que soy creativo, también busco un momento de relajación, también me identifico y con ello entonces es como se va dando la socialización. Hay más características, claro que sí, está la libertad. Tengo que reconocer que soy libre, tengo que poner en práctica ese derecho y reconocer en las demás personas que también son libres y deben de gozar de ese mismo derecho. Hay que reconocer las leyes, respetarlas y con ello lograr un ambiente de equidad y justicia. No vivir en lo que mencionaba, se puede ver actualmente, incluso no sé si aquí lo llegué a mencionar, no vivir en un medio injusto socialmente, en el que están mal distribuidos los recursos, en el que cada quien marca su propia ley de manera egoísta e individualista, pues resulta que yo me paso el alto. ¿Por qué? Pues porque tengo prisa o simplemente porque se me dio la gana. ¿Por qué camino debajo de la banqueta? Ah, porque pues por aquí quiero caminar, la banqueta ya no es, para mí no es lo ideal. Ah, pero ¿por qué no? ¿Por qué me va obligado a bajarme de la banqueta? Es que el vecino extendió su portón a la mitad de esa banqueta que solamente mide 1 metro. Y si a un lado hay un poste que ocupa 30 centímetros, pues ¿por dónde voy a pasar? Entonces, ¿por qué lo hizo el vecino? Ah, porque se sintió con pleno derecho de tomarse ese medio metro de la banqueta. Y obligó a otras personas pues a tener que exponerse a sufrir un accidente, a hacer a un lado el egoísmo y ese individualismo. No individuación. La individuación es cómo he formado mi personalidad y cómo entonces me involucro para participar con otras personas en lo que es la socialización, pero tomando en cuenta este punto de equidad y justicia. Y finalmente, aquí sí, con esto es la última necesidad, reconocer también que debo de vivir en un medio sano. Aquí lo que dice vivir en un medio vivo, aunque suene redundante, pues es el tener en cuenta también al medio ambiente, al medio natural. Esto nos va a permitir sobrevivir, cumplir con el primer punto y albergar la posibilidad de que las generaciones futuras también gocen de ese medio natural sano. Entonces, sería como cerrar un círculo con la primera necesidad, que era la sobrevivencia, la subsistencia, y que aquí nos dice un medio vivo, un medio natural vivo, pues también nos debe permitir cumplir con la primera necesidad. Ok, bueno, estas dimensiones ya las habíamos visto. Déjenme ver dónde está esta parte de... Ya se me perdió con lo que vamos a continuar. Ah, es hacia acá arriba. Ok. Y bueno, de lo que habíamos visto en cuanto a desarrollo humano, pues no es lo único. Vamos a ver que hay otros enfoques del desarrollo humano. Tenemos entonces, por un lado, lo que dice Erik Erikson, que son fases por las que pasamos todos los seres humanos, desde que nace hasta que fallece. Y cada etapa va a implicar una serie de retos, una serie de desafíos
como aquí dicen ustedes, bueno, yo ya me di cuenta en dónde voy bien, dónde voy mal, cuáles son mis metas, cómo me veo de aquí a 10 años. Esa parte son los retos y los desafíos. Es importante que las tomemos en cuenta, pues decía su compañera, híjole, es muy complicado verme de aquí a 10 años. ¿Qué voy a hacer en 10 años? Pero bueno, es importante conocerlas y entonces empezar a adaptarnos a ellas. Por eso les decía, tal vez sí, hay una meta a 10 años, pero hay que establecer metas previas, intermedias, para poder cumplir la más grande. Y al respecto hay diferentes teorías, no solamente la de Erickson, que tratan de considerar esas etapas. Están estos autores, Papalia y Martorell, que proponen 3 ámbitos del desarrollo humano: el físico, el cognoscitivo, el psicosocial. Ya lo habíamos visto. Unas influyen en las otras, están interactuando. ¿Qué aspectos influyen en este desarrollo? Pues está la herencia, que ya también vimos, está el ambiente social y natural. La herencia, los cambios en la maduración del cuerpo y el cerebro, ahí tienen que ver. En una zona rural que en una zona urbana. Son completamente distintas las formas en que se van desarrollando cada una de las personas. Hay factores que inciden en diferentes etapas. En la etapa prenatal, pues está la genética, qué tanto cuidado de la salud tiene la mamá, en qué etapa perinatal ocurren en el parto o minutos posteriores al parto. A los primeros momentos de ese ser ya fuera del vientre materno. Y está la etapa postnatal, situación a lo largo de la vida de niños y niñas. Entonces, desde que se concibe a la persona, pues ya hay una serie de factores que pueden incidir, que en cuestión de la salud de la mamá, su estado emocional, lo que ocurre en los primeros momentos después del parto y después lo que se va a desarrollar a lo largo de la vida. El ambiente que mencionábamos ya también cuenta, social y natural. Bueno, el ambiente familiar, en qué familia se vive. Actualmente ya el concepto de familia tradicional, como se manejó en otros tiempos, ha cambiado. Posteriormente, la etapa escolar. Ahora se habla mucho de un ambiente violento en las escuelas, de agresión hacia los compañeros. Está esta parte de lo social económico, qué tanta posibilidad tiene esa familia para poder obtener lo suficiente y subsistir. En cuestión de cultura y raza, qué tantas situaciones de discriminación podemos encontrar. Y la cuestión a lo largo de su evolución, desde que apareció ese asentamiento hasta el momento. Sin afán de discriminar o ser despectivo, pero no es lo mismo aquel que en una zona urbana crece en una zona pobre, en una zona marginada, al que crece en una zona residencial de mucho dinero. O en ese lugar que en otro momento fue una zona exclusiva, residencial, y que con el tiempo se ha degradado. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Y qué pasa con las personas que nacen en esos ambientes? A eso se refiere esta cuestión de cómo afecta el medio ambiente. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. Y bueno, vamos a ver entonces que cada etapa del desarrollo humano pues van a ser un constructo social que se aproxima a la realidad. Así como lo marcan teóricamente, no quiere decir que tal cual se vaya dando, sino que puede ser antes o después, o puede ser que alguno se vea interrumpido por alguna causa, por algún factor que tienen que ver con cómo se han dado en otros momentos en diferentes contextos. Sí, de alguna manera es algo inventado para entender lo que sucede en la vida, es una apreciación que se tiene después de muchos años de estudio,
que va cambiando de acuerdo a la cultura, por eso también la antropología tiene que intervenir aquí para ver cómo es que cada cultura maneja un propio desenvolvimiento, y al final son aproximaciones de lo que vivimos cada uno de los seres humanos. Entonces, el desarrollo humano no es algo que haya surgido con el mismo hombre, sino es una situación que se va dando a través de los siglos para tratar de entender el porqué de ciertas conductas de las personas. Y después, cuando interviene ya la cuestión antropológica y psicológica, cómo es que esa persona puede cambiar su situación después de ver alteradas las etapas de desarrollo que ha tenido y cómo puede retomar el rumbo para que ese desarrollo sea óptimo. Entonces, todos esos efectos, factores que van en contra, ambientes adecuados para el desarrollo de esa persona, todo lo que influye. Por eso es que son aproximaciones, por eso se marcan etapas, pero que no son exactas, no quiere decir que tal cual se deben de cumplir. Y de acuerdo a Erik Erikson, estos son los 8 periodos que se tienen: el prenatal, la infancia, la niñez, niñez media, adolescencia, adultez temprana, media y tardía. Y todo ello tiene que ver con el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial. El físico y el cognitivo pues estará mucho mayor, tendrá mayores efectos en contra en esta etapa de la infancia, la niñez hasta la adolescencia, si no se tienen las condiciones adecuadas en lo económico, en lo social, principalmente en lo familiar. Eso se va a ver afectado. Y dice aquí Erikson, aunque bueno, aquí no lo menciona, pero como tal, pues esas etapas van marcando cómo va a ser el desempeño de esta persona y cómo es que va a poder superar y lograr el progreso que está buscando, cómo va a poder conseguir esos objetivos que se va señalando a lo largo de su vida. Y lo mismo maneja Piaget en cuanto al desarrollo cognitivo. Piaget es lo que menciona, es que conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos nuevos, pero esos conocimientos nuevos necesitan de un antecedente. Así, cuando el bebé nace, que se da a entender a través del llanto, pues entonces después empieza a reconocer a su papá, a su mamá, se empieza a dar a entender, empieza también a través de la observación y de que se lleva las cosas a la boca a conocer lo que le rodea. Ese primer conocimiento le va a permitir obtener uno nuevo. ¿Qué es lo que necesita hacer el bebé para poder caminar? ¿Cuál es el conocimiento que le antecede? Antes de caminar, ¿qué hace el bebé? Gatea. Gatea. ¿Qué pasa con un bebé que no gatea? ¿Qué le pasa después? ¿Quién lo sabe? O lo que dicen que ocurre cuando un bebé no gatea. Dice, bueno, no, es que no gateó, pero ya aprendió a caminar. No, Ok. profe. Cuando un bebé regularmente cuando no gatea, después no sabe caer. Y cuando se cae, ¿qué es lo que no mete? ¿Con qué no se protege? Las manos, bueno, la cara. Con las manos, no sabe meter las manos. Entonces dice, un defecto ocasionado por no gatear es que cuando se caiga, no sabe meter las manos. Entonces es un conocimiento que no adquirió. A lo mejor el ejemplo no es al 100% para todos, pero para esta parte que trata de explicar Piaget, pues se puede ver. No aprendió a gatear, ok, después sí camina, pero después no sabe meter las manos. Y lo mismo sigue pasando, sigue evolucionando, aprende palabras, aprende a distinguir cosas, entra a la escuela y empieza entonces a leer y escribir. ¿Por qué sabe leer y escribir? Bueno, porque ya aprendió una serie de palabras previas. Empieza con la aritmética y después problemas más complejos de multiplicaciones, divisiones, fracciones, cuestiones de geometría, en fin, hasta llegar a
el cálculo diferencial, así como ustedes con el álgebra y el cálculo. Ya tienen el conocimiento suficiente para poder desarrollar estas tareas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Creo que lo pensaron demasiado. Ok, bueno, pero esa es la cuestión de Piaget. Como un conocimiento, un antecedente en el conocimiento nos lleva a uno más complejo. Y así hasta que la persona muere, porque hasta ese momento deja de aprender. Esa es la parte que nos indica Piaget. Y entonces, bueno, vemos como aquí esta parte de las etapas, pues también hay quien se ha interesado por tratar de explicarla y de tratar de que entendamos el porqué de el desarrollo humano y el por qué a veces no llegamos a comprender del todo qué está ocurriendo, qué es el porqué de ciertas cosas. Ok, bueno, creo que hasta ahí nada más es lo que faltaba por explicar. Y entonces, pues lo que van a hacer es otra serie de ejercicios sobre esta misma situación. Se los voy a poner en el Classroom para que los hagan de tarea y los podamos entonces revisar la siguiente clase. ¿Les parece bien? De igual manera lo Sí, seguimos profe. comentando. Lo importante del desarrollo humano, y creo que ahorita al menos espero que la mayoría ya se haya dado cuenta, es que ustedes reflexionen sobre el por qué y qué están haciendo en este momento. Y de ahí empiecen a replantear, si es necesario, todo aquello que les haga falta en algún momento o aquello que tal vez necesita cierto ajuste para que las cosas sigan marchando adecuadamente. Esa es la intención. No es tanto que se lleven la teoría tal cual de lo que dijo Piaget o lo que dijo Erickson, que se los van a encontrar en otra etapa de su carrera. O esta parte de la teoría que manejaba Jung. Eso es importante, sí, que lo conozcan, pero simplemente para involucrarlo después en esa autorreflexión. No tanto el que ustedes después sean expertos como tal en estos teóricos. Que lo puedan involucrar en su vida y en sus decisiones, en esa autoaceptación, como dice esta psicóloga, de lo que vayan ustedes haciendo con su vida y sus metas más adelante. Bueno, mientras vamos a dejarle hasta aquí. Les dejo esa tarea, la abro en el Classroom y nos vemos el próximo martes. Profesor, Sí, Yasmin. le iba a decir que por el pase de lista, es que se me fue la luz y apenas acaba de regresar, pero se iba y venía, entonces por eso no pasé de lista. Ajá, sí, pero sí Yo también llegué un poquito te tarde. anoté, Yasmin. No te preocupes. Ok. ¿Quién Ok, más? gracias. Maestro, yo Yo, también. González Rangel, profe. González Rangel, Ulises, ya también tienes tu asistencia. Gracias, profe. Maestro, ¿Quién más? disculpe, yo también. ¿Cuál es tu nombre? Larisa Romero Pérez. Larisa, ya también estás anotada en la Gracias. asistencia. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Itzel, ¿sí te pasé lista? A ver, de los que estoy viendo aquí. No, profe. A ver, se van a quedar con su falta. Márquez. Sí, avísenme, porque si no, aquí van apareciendo con espacios vacíos y después empiezo a marcarlos con amarillo y ya no les doy chance de que hagan el examen. Entonces, por favor, estén al pendiente de eso. Ok, no te preocupes, Carol. No te preocupes para la siguiente, si tienen problemas con su micrófono, también pongan el mensaje y los leemos con gusto. Ok, ¿alguien más? Bueno, pues si no, hasta aquí le
dejamos. Que tengan buena tarde, buen provecho y buen fin de semana. Igualmente, Gracias, maestro, profe. gracias. Cuídense Hasta mucho. luego, profe. Igualmente. Hasta luego, gracias. Que estén bien.